Hey tú, niña común, ¿quieren tú y tus amigos acompañarme al pasado a entender la literatura medieval? Ok. ¡Wii! El Pepe. ¡Wii! Etc. ¡Wii! Sean bienvenidos a la Edad Media, que en lo personal es una de mis épocas favoritas. ¿Y por qué hay personas que trabajan sin parar mientras otros solo los observan y les exigen? Además, ¿por qué sus ropas y condiciones se ven tan diferentes? ¿A qué se debe esto? Pues mira, lo que pasa es que esta época tiene a las personas divididas en tres clases sociales: la nobleza, los campesinos y el clero. La nobleza está conformada por personas que poseen tierras. Aquí entran los magnates, los marqueses, condes y duques. El campesinado constituye la mayor parte de la población y son personas que trabajan arduamente las tierras. Se dedican a la agricultura, a la ganadería. Otra división son los campesinos de remesa, que están atados a su señor y a su tierra, básicamente esclavos. Por otra parte, el clero, que está formado por obispos y monjas, que se localizan en monasterios. Unen a grupos de hombres y mujeres dedicados al trabajo y a la oración. Los monjes también se dedican a hacer faenas, y estas pueden ser manuales, como trabajo en el campo, o intelectuales, como la transcripción de libros. ¡Wii! El Pepe. ¡Wii! Etc. ¿Y ustedes saben algo acerca de la educación en esta época? Pues mira, la educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados a la iglesia. Aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Aún así, aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. Los futuros sacerdotes sí debían aprender a leer y a escribir en latín, que como sabemos era la lengua de cultura y la liturgia católica. ¡Wii! El Pepe. ¡Wii! Etc. Hablando en términos generales, actualmente nos vemos muy influenciados por series de TV o películas del siglo XXI, pensando que las batallas medievales eran muy violentas, cuando la realidad es que no eran así de brutales como nos las muestran, ya que gracias a las ilustraciones que se encontraron de la época y detalles en las miniaturas de los códices, se sabe que los armamentos que utilizaban eran muy pesados y poco dinámicos, lo cual dificultaba esos encuentros impresionantes y aparatosos que imaginamos. Hablando en cuestión de literatura, estas batallas fueron influyentes en los escritos de la época, ya que en ellos se ve reflejado el entorno en que se vivía y las razones de las contrincas,
además de que estas o su motivo pudieron causar sentimientos en el autor, que inspiraban su obra por el simple hecho de entender o identificarse con el motivo de la batalla, o porque al ver a los caballeros y la entrega con que peleaban, causara un sentimiento de motivación. El Pepe. Ese. Es increíble el poder que tienen y tenían las iglesias, que ser autor en ese tiempo era muy difícil. Imagínate, tú eres un autor con muchas ideas e imaginación, y en una de esas ideas se te ocurre alegrar en contra de la iglesia. Era tanto su poder que te hacían callar sí o sí. Por eso, los autores decidían hacer sus novelas sobre aventuras, romance, terror, etcétera, etcétera, y preferían no tener problemas en contra de la iglesia. El Pepe. Ese. Se mantiene un carácter anónimo. Esto se refiere a que el autor no firma sus obras, porque sabe que pertenece a una colectividad. Se difundía de forma oral, debido a que la gente de esa época no sabía leer. Esto explica que sean pocas las obras que se han conservado. Esto se refiere a que en la época medieval se consideraba que el verso era lo que hacía literaria a una obra. Los autores recogían una tradición popular o un texto latino, y lo recreaban, es decir, las obras no eran originales, ni se consideraba importante que lo fueran. Las obras en su mayoría tenían una función didáctica, transmitían valores cristianos y ofrecían modelos de comportamiento. Para mostrarles las características de la literatura medieval, tomaremos como ejemplo al Cid Campeador, que fue una obra estrenada en el año 1119. Religión en el Cid Campeador. En el Cid Campeador se destaca principalmente la religión católica, ya que se está hablando de la Edad Media. También se habla de los musulmanes o moros, que son los árabes. El Cid era muy fiel a su religión y se le pinta como muy cristiano. Por ejemplo, en el siguiente verso se le describe orando. De allí se aparta, por Burgos a buen paso atravesaba, a Santa María llega, del caballo descabalga, la rodilla hinca en tierra y de corazón rogaba. Cuando acabó su oración, el Cid otra vez cabalga, de las murallas salió, el río al razón cruzaba. Como buen cristiano, se encamina a Dios e incluso deja a su esposa y sus hijas en un monasterio o abadía a cargo del abad don Sancho, porque tiene la confianza de que ahí estarán a salvo, como lo relatan los siguientes versos. La cara de su caballo vuelve hacia Santa María, alza la mano derecha y la cara se santigua. A ti lo agradezco, Dios, que el cielo y la tierra guías, que con voz en deuda quedo de haceros cantar 1000 misas. Hoy a Castilla abandono, del rey me arroja la ira, quién sabe si he de volver en los días de mi vida, que vuestro poder me valga al marcharme de Castilla, y que él me ayude y me acorra de noche como de día. Si así lo hacéis, Virgen Santa, y si la suerte me auxilia a vuestro altar, mandaré muchas cosas y muy ricas, que con vos en deuda quedo de haceros cantar 1000 misas. A la puerta llaman, todos saben que el Cid ha llegado. Dios, qué alegre que se ha puesto ese buen abad don Sancho. Con luces y con candelas los monjes salen al patio. Gracias a Dios, mío Cid, le dijo el abad don Sancho, puesto que os tengo aquí, por mis seres hospedado. Esto le contesta entonces el mío Cid, el bien venado. Contento de vos estoy y agradecido, don Sancho. Prepararé la comida mía y la de mis vasallos. Hoy que salgo de esta tierra, os daré 50 marcos. Si Dios me concede vida, os he de dar de otro tanto. No quiero que el monasterio por mí sufra ningún gasto. Tenemos que separarnos, ya lo veis, los dos en vida. A vos os toca quedaros, a mí me toca la ida.
Quiera Dios y con él quiera la Santa Virgen María, que con estas manos pueda aún casar nuestras hijas, y que me puede venturar algunos días de vida para poderos servir, mujer honrada y bendita. La desigualdad económica en el Miocid. Durante los primeros años de su juventud fue instruido en el séquito de Sancho. Este le educó en las armas y la alfabetización, y Fernando I le hizo militar en su ejército. Llegando el momento, Sancho y su hermano Alfonso se vieron enfrentados, y el Cid luchó del lado de Sancho. Fue entonces cuando adquirió las posesiones de Vivar, en las que seguramente nació Rodrigo, además de arrebatarles a los navarros los castillos de Ubierna, Urbel y La Piedra. Pese a ello, nunca perteneció a la corte, posiblemente porque su familia había caído en desgracia a principios del siglo VI, al sublevarse contra Fernando I. En cambio, Rodrigo fue pronto acogido en ella, pues se crió como miembro del séquito del infante don Sancho, el primogénito del rey. Fue este quien lo nombró caballero y con el que acudió al que posiblemente sería su primer combate, la batalla de Graus cerca de Huesca en 1603. Es decir, en este texto se puede notar la discriminación que había en esa época, que era algo muy normalizado, ya que muchas personas de la corte tenían varios privilegios y las personas campesinas tenían menos de estos. El Cid monta a caballo y se despide de la catedral de Burgos, prometiendo 1000 misas al altar de la Virgen. Esto dicho, manda el Cid a alzar su tienda enseguida. El Cid y todos los suyos cabalgan a mucha prisa. La cara de su caballo vuelve hacia Santa María. Alza la mano derecha y la cara se santigua. A ti te lo agradezco, Dios, que el cielo y la tierra guías, que con vos en deuda quedo de haceros cantar 1000 misas. Esto es un lenguaje narrativo. Minaya parte para Castilla. Muy contento está Álvar Fañez de aquello que el Cid ha hablado. Los hombres que con él marchan ya los tenía contados. A las bestias tan cebada, la noche se había entrado. Mío Cid habla a los suyos que a todos los ha juntado. Esto es un lenguaje descriptivo. Si con sus hijas casáramos, ganaríamos los dos. Mas no nos atreveremos a proponerlo, pues no es su estirpe para unirse a los condes de Cárcamo. No lo dijeron a nadie y así la cosa quedó. Los infantes de Cárcamo querían casarse con las hijas del Cid, solo por las riquezas de este. Por tal motivo, idearon un plan para casarse con ellas y también para sacarlas del camino, y al mismo tiempo quedarse con la riqueza que su padre tenía. Ellos alegaban que no merecían casarse con doncellas, ya que ellos eran condes pertenecientes a la nobleza, y no se podían rebajar tanto. Pero con el dinero que conseguirían de su plan, podían casarse con princesas de otros reinos.